El rastro que no podían borrar. Cuando recibí el correo del departamento financiero, pensé que era un error más del sistema. Trabajaba como analista de cumplimiento en Fundación Horizonte Global, una organización que presumía de transparencia, ayuda humanitaria y auditorías impecables. Mi trabajo consistía básicamente en lo contrario de lo que muchos imaginan: no salvar niños en África ni construir escuelas en Centroamérica, sino revisar números, facturas y transferencias para asegurar que nadie estuviera desviando dinero. Era un trabajo aburrido, hasta que dejó de serlo. El asunto del correo decía: solicitud urgente de aclaración, movimientos sospechosos. Al abrirlo, encontré un archivo adjunto con varias transferencias que supuestamente habían sido autorizadas por mí durante los últimos 4 meses. El problema era simple: yo no había autorizado ninguna de ellas. Las cifras no eran pequeñas. Hablábamos de casi 200.000 euros distribuidos en pagos aparentemente legítimos: consultorías externas, gastos logísticos, proveedores locales. Pero algo estaba mal, muy mal, porque en cada una de esas transferencias aparecía mi firma digital. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Mi primer pensamiento fue que alguien había usado mi acceso. Mi segundo pensamiento fue peor: alguien quería que pareciera que yo había robado ese dinero. Respiré hondo. Había aprendido algo en mis años trabajando con auditorías internas. Cuando alguien quiere incriminarte, nunca empieza con una acusación directa. Primero aparecen preguntas inocentes, y el correo que tenía frente a mí era exactamente eso. Solo necesitamos confirmar estos movimientos. Probablemente sea un error administrativo. Cuando tengas tiempo. Claro, el tipo de frases que usan cuando ya están preparando el terreno. Guardé los documentos en mi disco externo. Después revisé los registros internos. La fundación tenía un sistema bastante sofisticado de control financiero, y todo quedaba registrado: quién accedía, desde qué dispositivo, en qué horario. El problema era que el sistema también podía ser manipulado, si sabías cómo hacerlo. Durante los siguientes 20 minutos, revisé cada transferencia. Había un patrón. Todas se habían aprobado desde mi usuario, cuando yo no estaba en el país. Sonreí sin humor, porque sabía exactamente dónde estaba en esas fechas. En Sudán del Sur, supervisando un proyecto de distribución de medicamentos. La conexión a Internet allí era tan mala que a veces tardábamos horas en enviar un simple informe. Así que alguien había aprobado transferencias millonarias desde mi cuenta, mientras yo estaba en una zona donde apenas podía enviar un correo. Era demasiado perfecto, demasiado limpio. Cerré el portátil y miré alrededor de mi oficina. El edificio de la fundación estaba en el centro de Madrid. Un lugar moderno con paredes de vidrio y fotos enormes de niños sonriendo junto a voluntarios. Una fachada perfecta. Siempre me había gustado trabajar allí, hasta ese momento, porque ahora sabía algo con absoluta certeza. Alguien dentro de ese edificio quería destruirme. Salí de la oficina más tarde de lo normal ese día. Mientras caminaba hacia el metro, mi teléfono vibró. Era Elena, la directora financiera. Contesté. «Daniel», dijo con tono amable, «¿has visto el correo?» «Sí». «Perfecto. No es nada grave. Solo necesitamos revisar unos movimientos antes de la auditoría externa». Auditoría externa. Ahí estaba la palabra clave. «Entiendo», respondí. «Mañana hablaremos con calma, ¿de acuerdo?» «Claro», colgué. El tono de su voz era demasiado tranquilo, demasiado profesional. Cuando alguien realmente cree que todo es un error, no suena así. Suena confundido. Ella sonaba preparada. Cuando llegué a casa, encontré la puerta cerrada con llave. Como siempre. Nada raro. Hasta que intenté abrirla. La llave no entró. Fruncí el ceño. Probé otra vez.
Nada. Golpeé la puerta. ¿Hola? Nadie respondió. Entonces vi algo pegado en la pared del pasillo. Un sobre blanco, con mi nombre. Lo abrí. Era un documento de una inmobiliaria. Contrato de venta. Leí la dirección. Era mi casa. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Porque el nombre del vendedor era alguien que conocía demasiado bien. Mi madre. Mi madre había vendido mi casa. Para entender por qué eso era imposible, hay que retroceder unos años. Cuando mi padre murió, dejó una pequeña propiedad familiar, una casa antigua en las afueras de Madrid. Nada espectacular, pero era mía, legalmente. Había pasado meses arreglándola. Era mi refugio después de los viajes de trabajo, y mi madre no tenía ningún derecho sobre ella. Al menos, no debería. Volví a mirar el documento. Había una firma. Mi firma. Pero no era mía. Era una falsificación. Me apoyé contra la pared del pasillo. Primero alguien intenta incriminarme por desviar dinero. Ahora descubro que mi madre vendió mi casa con documentos falsos. Todo en el mismo día. No era coincidencia. Era una cadena. Y alguien había empezado a tirar de ella. Llamé a mi madre. Contestó al segundo tono. Daniel, cariño. ¿Vendiste mi casa? Silencio. Un silencio largo. Necesitábamos el dinero, dijo finalmente. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué hiciste? Firmaste unos papeles antes de irte a África, ¿recuerdas? No firmé nada. No dramatices. Ahí fue cuando supe que no era un malentendido. Falsificaste mi firma. Era lo mejor para todos. La frialdad en su voz me heló la sangre. Para todos. Tu hermano tenía problemas con deudas. Cerré los ojos. Claro. Siempre era por alguien más. Siempre era por la familia. Vendiste mi casa. Es solo una casa. Era mía. La familia es más importante que el dinero. No respondí, porque en ese momento entendí algo mucho más grande. Esto no era solo una traición familiar. Era un desastre legal. Una casa vendida con firma falsa. Y al mismo tiempo, transferencias fraudulentas en mi trabajo. Dos frentes distintos, dos ataques, y ambos dirigidos a la misma persona, a mí. Esa noche casi no dormí. Me senté frente al portátil revisando cada documento que había guardado. Transferencias, registros de acceso, horarios. Mientras más miraba, más claro se volvía algo. Quien había hecho esto sabía exactamente cómo funcionaban las auditorías internas. Sabía cómo usar mi usuario. Sabía cuándo yo no estaba. Sabía qué proveedores usar para que todo pareciera legítimo. Y sabía que, cuando explotara el escándalo, yo sería el culpable perfecto, porque el sistema mostraba mi firma, mi usuario, mi autorización. Lo único que faltaba era una cosa, la investigación formal. Y cuando esa investigación empezara, alguien iba a necesitar un culpable rápido. Alguien que no estuviera allí para defenderse. Alguien que acababa de regresar de una misión humanitaria. Alguien como yo. Sonreí lentamente, porque habían cometido un error, uno muy grande. En el departamento de cumplimiento teníamos una regla que casi nadie recordaba. Cada acción en el sistema generaba un rastro interno invisible, un registro secundario, un log oculto que ni siquiera los administradores normales podían borrar. Lo habíamos creado años atrás precisamente para situaciones como esta. Un sistema diseñado para responder a una sola pregunta. ¿Quién tocó realmente los números? Abrí el panel de auditoría avanzada. El sistema pidió una contraseña especial. La escribí. En la pantalla apareció un mensaje simple. Registro de auditoría activado. Si alguien dentro de la fundación estaba intentando incriminarme, acababa de cometer el peor error posible, porque al intentar ocultar sus movimientos, había dejado el rastro perfecto, y yo acababa de encender la luz para verlo.
Activar el registro profundo de auditoría era algo que casi nadie en la fundación sabía hacer, ni siquiera muchos directivos. Ese sistema lo habíamos diseñado 3 años antes, después de un pequeño escándalo con un proveedor en Filipinas. En aquel entonces, el Consejo decidió que necesitábamos un mecanismo que registrara absolutamente todo: accesos, cambios, intentos de manipulación. Incluso cuando alguien intentaba borrar rastros, era una especie de caja negra financiera. El problema era que casi nadie recordaba que existía, excepto yo. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Cuando apareció la primera línea del registro, sentí un nudo en el estómago, porque ya no eran sospechas. Ahora eran hechos. Cada transferencia mostraba 2 registros distintos: el visible y el oculto. El visible decía que yo había autorizado las transferencias desde mi cuenta, pero el oculto contaba una historia diferente. Cada movimiento estaba asociado a una dirección IP específica, un dispositivo, un horario. Y cuando comparé esos datos con mis viajes, todo empezó a encajar. Las transferencias se habían realizado desde una computadora dentro del edificio de la fundación, en el 3er piso, el área administrativa. Mi oficina estaba en el 4.º piso, pero el 3er piso tenía algo interesante. Allí estaba el despacho de Elena, la directora financiera. Me quedé mirando la pantalla. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero tampoco era un tonto. Abrí el historial completo. Había algo más. Las transferencias no solo se habían hecho desde ese piso, se habían realizado usando un dispositivo autorizado por Elena, su portátil corporativo. La misma mujer que me había llamado esa tarde con tono calmado diciendo que solo era un error administrativo. Me recosté en la silla. Esto ya no era una sospecha, era una conspiración, y alguien muy poderoso estaba detrás. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina, más temprano de lo habitual. El edificio todavía estaba medio vacío. Me preparé café y revisé otra vez los registros. Quería asegurarme de que no estaba pasando algo por alto, porque acusar a la directora financiera de fraude sin pruebas absolutas era básicamente suicidio profesional. Pero cuanto más revisaba, más claro se volvía. Había 7 transferencias, todas aprobadas desde mi cuenta, todas registradas en el portátil de Elena, todas realizadas cuando yo estaba fuera del país. Era perfecto, excepto por una cosa. El sistema oculto también registraba quién había iniciado sesión físicamente en el ordenador. Y ahí apareció otro nombre: Carlos Medina, el director de operaciones. Sentí una mezcla de sorpresa y comprensión. Carlos llevaba años en la fundación. Carismático, ambicioso, siempre hablando de crecimiento, expansión, nuevos proyectos. También era uno de los pocos que tenía acceso directo a Elena fuera del horario laboral. Si alguien podía usar su ordenador, era él. Y si Elena estaba involucrada, entonces esto no era un fraude pequeño, era algo mucho más grande. A las 9 en punto recibí un mensaje: Daniel, ven a la sala de reuniones. Era Elena. Perfecto. Tomé mi portátil y caminé hasta la sala de juntas. Cuando abrí la puerta vi que no estaba sola. Carlos también estaba allí. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Elena sonrió con profesionalidad. Buenos días. Carlos me miró con una expresión difícil de leer. Daniel, dijo, gracias por venir. Me senté. La mesa de vidrio reflejaba las luces blancas del techo. Todo parecía demasiado limpio, demasiado tranquilo. Hemos detectado algunos movimientos financieros, empezó Elena, que necesitan aclaración antes de la auditoría externa. Lo sé, respondí. Carlos cruzó las manos. Son transferencias importantes, y todas tienen tu firma digital. Silencio. Era el momento que habían preparado. La trampa. Entonces investiguémoslo, dije.
Elena frunció el ceño ligeramente. No esperaba esa respuesta. Eso estamos haciendo, respondió. Bien, continué, porque anoche revisé los registros completos del sistema. Carlos se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Saqué el portátil. Lo abrí. Giré la pantalla hacia ellos. Quiero decir que las transferencias no se hicieron desde mi ordenador. Elena no reaccionó de inmediato, pero Carlos sí. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla. ¿Qué es esto? El registro interno de auditoría. Elena se tensó. Ese sistema no está activo. Sonreí. Desde anoche sí. El silencio que siguió fue muy diferente al de la noche anterior. Este tenía miedo, porque en la pantalla aparecían claramente las direcciones IP, el dispositivo, el portátil corporativo y el nombre del usuario físico, Carlos Medina. Carlos fue el primero en recuperar la voz. Esto no prueba nada. Prueba bastante, respondí. Elena cerró el portátil con un gesto brusco. Daniel, estás cruzando una línea muy peligrosa. La línea de demostrar que alguien está usando mi cuenta para robar dinero. No uses esa palabra, dijo ella. ¿Robar? Esto puede tener muchas explicaciones. Seguro, respondí. Por eso deberíamos mostrar estos registros a la auditoría externa. Carlos golpeó la mesa suavemente con los dedos. Era un gesto nervioso. No hace falta escalar esto tan rápido. Ahí estaba, el clásico intento de control de daños. ¿No? Pregunté, porque yo diría que es exactamente lo que necesitamos hacer. Elena respiró profundamente. Daniel, escucha, todos aquí trabajamos por la misma causa. La fundación hace cosas importantes. Estoy de acuerdo. Entonces no destruyamos años de trabajo por un malentendido técnico. La miré fijamente. Un malentendido técnico de 200.000 euros. Carlos se levantó de la silla. Esto se puede resolver internamente. Claro, dije. Igual que alguien resolvió internamente vender mi casa falsificando mi firma. Ambos se congelaron. Elena me miró con sorpresa real. ¿Qué? Sonreí ligeramente. Sí. Ayer descubrí que mi madre vendió mi casa usando documentos falsos. Carlos parpadeó. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Todavía no lo sé. Pero en ese momento, algo dentro de mi cabeza empezó a encajar. Demasiadas coincidencias. Demasiados ataques simultáneos. Primero intentan incriminarme por fraude. Después descubro que mi casa fue vendida ilegalmente. Alguien estaba intentando destruir mi vida, profesionalmente y personalmente. La reunión terminó sin resolución, pero algo había cambiado. Cuando salí de la sala, pude sentirlo. La tensión, las miradas, los susurros. La guerra ya no era silenciosa. Ahora todos sabían que había un problema y que yo no iba a ser un chivo expiatorio fácil. Pero lo que aún no sabía era que lo peor todavía estaba por llegar. Porque esa misma tarde, al revisar nuevamente el registro de auditoría, encontré algo que me dejó completamente helado. Había una transferencia adicional, una que no estaba en los informes iniciales. Una transferencia realizada esa misma mañana, desde el mismo portátil, por una cantidad mucho mayor, 600.000 euros. Y esta vez, el destino del dinero no era un proveedor falso, era una cuenta privada, a nombre de una empresa que reconocí inmediatamente, la empresa inmobiliaria que había comprado mi casa. En ese momento, comprendí algo aterrador. No eran dos problemas separados, era el mismo plan, y yo acababa de descubrir la pieza central del fraude. Cuando vi el nombre de la empresa en el registro de transferencia, sentí una sensación extraña en el estómago. No era miedo, era esa intuición fría que aparece cuando, de pronto, todo empieza a encajar demasiado bien. La empresa se llamaba Grupo Inmobiliario Valcorta. Exactamente la misma compañía
que había comprado mi casa, la misma que aparecía en el contrato que mi madre había dejado pegado en la pared del pasillo. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, porque ahora la situación era mucho más grande de lo que parecía. Primero, alguien usa mi cuenta para aprobar transferencias falsas. Después descubro que mi casa fue vendida con documentos falsificados. Y ahora aparece una transferencia de 600.000 euros enviada desde la fundación a la misma empresa que compró mi casa. No era coincidencia, era una operación. Y yo estaba en el centro. Volví a revisar el registro oculto. La transferencia se había realizado a las 10:14 de la mañana, mientras yo estaba en la sala de reuniones con Elena y Carlos. Eso significaba que alguien había usado el sistema durante la reunión, desde el mismo portátil. Pero el registro mostraba algo nuevo. El usuario activo no era Carlos, era Elena. Me quedé inmóvil. Entonces entendí algo. La reunión no había sido para investigar nada. Había sido una distracción. Mientras hablaban conmigo, alguien estaba moviendo dinero, y lo estaban haciendo usando mi cuenta otra vez. Sonreí lentamente, porque si ese era su plan, acababan de cometer un error fatal. El sistema de auditoría no solo registraba quién hacía las transferencias, también registraba las ventanas abiertas, el tiempo de actividad y los cambios de sesión. Es decir, podía demostrar exactamente qué había ocurrido durante la reunión. Y lo mejor de todo, ellos no sabían que yo tenía acceso a esos registros. Guardé todos los datos en 3 lugares distintos: disco externo, nube privada y un correo cifrado enviado a mí mismo. Había aprendido algo en mi trabajo. Cuando descubres un fraude grande, lo primero que debes proteger no es tu reputación, son las pruebas. Porque cuando la gente entra en pánico, lo primero que intenta hacer es borrar evidencia. Y yo tenía la sensación de que el pánico estaba a punto de empezar. A las 6 de la tarde recibí una llamada inesperada. Era Laura, la abogada que había consultado meses antes por otro asunto legal. Contesté. Daniel, me acaba de llamar alguien muy extraño. ¿Quién? Un hombre que dice trabajar para Valcorta Inmobiliaria. Mi espalda se tensó. ¿Qué quería? Preguntó si tú habías iniciado algún proceso legal relacionado con la casa de las afueras de Madrid. Silencio. ¿Qué le dijiste? Nada, respondió ella. Pero el hecho de que llamen a tu abogada antes de que tú hagas nada es preocupante. Lo era. Significaba que alguien sabía que yo estaba investigando. Daniel, continuó Laura. ¿Qué está pasando exactamente? Miré el registro en la pantalla. Las transferencias. La empresa inmobiliaria. Mi casa. Creo que estoy dentro de un fraude muy grande. Hubo unos segundos de silencio. Entonces tienes que actuar con cuidado, dijo finalmente. Cuando el dinero y las empresas empiezan a cruzarse así, normalmente hay gente muy poderosa detrás. Lo imaginaba. Guarda todas las pruebas. Sonreí ligeramente. Eso ya lo hice. Bien, respondió ella. Porque esto puede terminar en tribunales, o en algo peor. Esa noche decidí hacer algo que muchos en mi situación no habrían hecho. No confronté a nadie, no envié correos, no acusé a nadie. En lugar de eso, esperé. Porque si había aprendido algo trabajando en auditoría interna, era esto. Cuando un fraude está en marcha, los culpables siempre cometen más errores cuando creen que nadie los está observando. Y ahora yo estaba observando todo. 2 días después ocurrió algo inesperado. El consejo directivo de la fundación convocó una reunión urgente. Todos los jefes de departamento debían asistir. La sala estaba llena. Voluntarios, directores, supervisores. Y al frente de la mesa, el presidente de la fundación, un hombre llamado Ramiro Salvatierra, un empresario muy influyente, muy respetado, y alguien que, hasta ese momento, yo consideraba intocable. Ramiro habló con voz grave.
Hemos detectado irregularidades financieras graves. El murmullo comenzó inmediatamente. Después de revisar los informes preliminares, continuó, creemos haber identificado al responsable. Sentí varias miradas girarse hacia mí. Carlos estaba sentado 2 sillas más allá. Elena tenía las manos entrelazadas. Ambos parecían tranquilos, demasiado tranquilos. Ramiro levantó un documento. Las transferencias fraudulentas fueron autorizadas por el usuario del señor Daniel Ortega. Silencio total. Algunas personas me miraban con sorpresa, otras con decepción. Carlos negó lentamente con la cabeza, como si estuviera triste, como si le doliera lo que estaba ocurriendo. Un actor perfecto, Ramiro continuó. Mientras se realiza la investigación oficial, el señor Ortega queda suspendido de sus funciones. Ese era el momento que habían preparado. La caída pública, el chivo expiatorio. Pero había algo que ellos no sabían. Yo no era la víctima en esta historia. Era el auditor. Me levanté lentamente. ¿Puedo decir algo? Ramiro me miró con frialdad. Adelante. Abrí mi portátil. Conecté el cable al proyector de la sala. La pantalla grande se iluminó. El primer archivo apareció. Registro de auditoría. Direcciones, IP, dispositivos, horarios y los nombres de los usuarios reales. Carlos Medina, Elena Vargas. El murmullo volvió, pero ahora era diferente. Era sorpresa. Era confusión. Ramiro frunció el ceño. ¿Qué es esto? El registro interno del sistema, respondí con calma. El que ustedes olvidaron que existe. Carlos se levantó bruscamente. Eso puede estar manipulado. Claro, dije. Por eso también incluí los registros del servidor central. Pasé a la siguiente diapositiva. Más datos, más pruebas, las transferencias, las sesiones activas y finalmente, la transferencia de 600.000 euros, directamente a Valcorta Inmobiliaria. El silencio se volvió absoluto. Ramiro miró el documento. Su rostro había cambiado. ¿Por qué se envió dinero de la fundación a una empresa inmobiliaria? Nadie respondió. Entonces mostré la última diapositiva. El contrato de venta de mi casa, la empresa compradora, Valcorta, la misma empresa que recibió el dinero. La sala explotó en murmullos. Carlos parecía pálido. Elena había dejado de respirar con normalidad. Pero la sorpresa más grande estaba a punto de llegar, porque en ese momento dije algo que nadie esperaba. Y hay una última cosa. Todos me miraron. Valcorta Inmobiliaria no pertenece a un tercero. Abrí el último documento, el registro mercantil, el nombre del propietario, Ramiro Salvatierra, el presidente de la fundación. La sala quedó en silencio absoluto. Porque en ese instante, todos entendieron lo que realmente estaba ocurriendo. El fraude no era de 2 personas, era de 3. Y el verdadero cerebro estaba sentado en la cabecera de la mesa. Cuando el nombre de Ramiro Salvatierra apareció en la pantalla, la sala quedó completamente en silencio. No era el tipo de silencio incómodo de una reunión tensa. Era el silencio pesado que aparece cuando todos entienden que algo muy grande acaba de romperse. Ramiro miró la pantalla durante unos segundos. Después levantó la vista hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no era el presidente tranquilo que hablaba de misiones humanitarias y transparencia. Ahora parecía un hombre que acababa de ser descubierto. ¿Eso no significa lo que crees?, dijo finalmente. Su voz era firme, pero no convincente. Algunas personas en la sala empezaron a murmurar. Elena evitaba mirar a nadie. Carlos parecía petrificado. Respiré hondo y continué. El dinero de la fundación fue enviado a una empresa que pertenece al presidente de esta organización. Pasé a la siguiente diapositiva. Y esa misma empresa compró una propiedad que me pertenece usando documentos falsificados. El murmullo se volvió más fuerte. Ramiro golpeó la mesa con la palma. «¡Esto es absurdo!». «¿Lo es?», respondí.
Abrí otro documento. El registro notarial, las firmas, los movimientos bancarios. Aquí está el pago que Valcorta hizo por la casa, dije. Y aquí está la transferencia que salió de la fundación. Señalé ambas cifras. Eran prácticamente idénticas. La misma cantidad, la misma semana, la misma empresa. Era imposible negar lo evidente. El esquema era claro. Dinero desviado de la fundación, usado para comprar propiedades a través de empresas privadas. Propiedades que luego podían revenderse o usarse para mover más dinero. Y cuando algo salía mal, solo necesitaban un culpable, un empleado, un analista, alguien con acceso al sistema, alguien como yo. El presidente del consejo directivo, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló finalmente. Ramiro, ¿es esto cierto? Ramiro se levantó lentamente. Esto es una manipulación de datos. ¿Manipulación? Pregunté. Conecté un último archivo. El registro de auditoría del servidor central. Ese archivo no podía modificarse, ni siquiera por los administradores del sistema. Era el equivalente digital de una caja negra. Estos registros provienen directamente del servidor externo de control financiero, dije. No se almacenan dentro del edificio. No pueden alterarse desde aquí. Algunas personas comenzaron a mirar a Ramiro con una mezcla de sorpresa y miedo. Elena estaba completamente pálida. Carlos miraba al suelo. Ramiro respiró profundamente. Luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. Una sonrisa fría. Incluso si esos registros fueran reales, no prueban que yo haya hecho nada ilegal. Tal vez no, respondí. Pero sí prueban que el dinero salió de la fundación hacia tu empresa. Silencio. Y eso, continué, es suficiente para iniciar una investigación oficial. El presidente del consejo tomó su teléfono. Creo que debemos llamar inmediatamente a los auditores externos y a las autoridades. Ramiro dejó de sonreír. Lo que ocurrió después fue rápido, muy rápido. La reunión terminó en caos. Los auditores fueron llamados. El departamento legal apareció. Y en menos de una hora, el edificio estaba lleno de gente revisando servidores, documentos y cuentas bancarias. Carlos intentó marcharse, pero los auditores le pidieron que se quedara. Elena empezó a llorar. Ramiro permaneció sentado en silencio. Su expresión era imposible de leer. 3 semanas después, todo explotó públicamente. La investigación reveló algo mucho más grande de lo que yo había imaginado. Durante años, pequeñas cantidades de dinero habían sido desviadas de proyectos humanitarios. No lo suficiente para llamar la atención, pero lo suficiente para acumular millones. El esquema era elegante. Elena aprobaba los pagos. Carlos los justificaba como gastos operativos. Y Ramiro los movía a través de sus empresas, propiedades, consultoras, inversiones inmobiliarias. El dinero desaparecía sin dejar rastro, hasta que intentaron usar mi cuenta para cubrir un movimiento demasiado grande. Ese fue su error. Ramiro fue detenido. Carlos también. Elena aceptó colaborar con la investigación para reducir su condena. El escándalo apareció en todos los periódicos. Fraude millonario en fundación humanitaria. Desvío de fondos destinado a ayuda internacional. Mi nombre apareció en algunos artículos, pero esta vez no como culpable, sino como la persona que descubrió todo. La casa que mi madre había vendido también volvió a mis manos. La operación fue anulada por fraude. La inmobiliaria no tuvo forma de justificar la compra. Y el juez decidió devolver la propiedad a su dueño legítimo, a mí. Mi madre intentó llamarme varias veces después de que el escándalo se hiciera público. Nunca contesté. No tenía nada que decir, porque en el fondo ella había hecho lo mismo que todos los demás. Había decidido que yo era el más fácil de sacrificar. Meses después, una tarde tranquila, volví a esa casa.
La hierba del jardín estaba un poco alta. El porche necesitaba pintura, pero seguía siendo mi casa. Me senté en los escalones con una cerveza y miré el atardecer. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo casi pierdo mi trabajo, mi reputación, mi hogar, solo porque alguien necesitaba un culpable. Y entonces recordé la primera noche, cuando activé el registro de auditoría. Ese pequeño sistema que casi nadie recordaba, el rastro que nadie pensó revisar. Sonreí, porque al final, la verdad no siempre gana. Pero cuando alguien deja suficiente evidencia, tarde o temprano aparece. Y cuando aparece, todo se derrumba, incluso los imperios construidos con mentiras.